Sí, mi saludo para esta reunión ampliada del Espacio Regional de Paz del Cauca y un agradecimiento por la invitación, un agradecimiento a Víctor y también por las preguntas que me han pedido considere en esta primera intervención que pretende ser como de contexto de la situación. Y voy a seguir la guía que me ha sido enviada para hablar primero de lo que son las oportunidades para el ejercicio del derecho a la paz y también las dificultades que se presentan en el actual periodo. Y sobre este particular, pues algunas frases de tipo general. Yo diría que en primer lugar hay que mirar el panorama amplio para ver cómo en la última década, desde la apertura de las negociaciones a principios de los años de la segunda década hasta la firma del acuerdo, se ha producido un cambio de conciencia extraordinario en la sociedad colombiana en contra de la guerra y de exigencia de la paz. Por supuesto que en diferentes momentos históricos hemos tenido grandes movilizaciones por la paz en Colombia, pero como un hecho ya ciudadano, donde la inmensa mayoría de la población le dice no a la guerra, donde nadie puede ganar espacio político en la situación colombiana actual, apelando a que hay que hacer una buena guerra, como sí sucedió después de las conversaciones del Caguán a principios de este siglo. Entonces, vemos que esa nueva conciencia en contra de la guerra y por la paz es parte del ascenso de movimientos democráticos, sociales y políticos que se han reorganizado en las resistencias, en luchas transformadoras, en movimientos societales. Es decir, no se trata solamente de movilizaciones episódicas, sino de procesos de mucha profundidad que están, por ejemplo, ejemplificados en las grandes movilizaciones étnicas, campesinas, populares en las mingas, pero de manera estructurante de la dinámica social, los movimientos de mujeres y de género, el levantamiento de los jóvenes, ese choque de los jóvenes frente al modelo y las formas de civilización actual, que se relaciona también con movimientos de intelectuales, de conciencia, de conocimiento, de artistas. Hay un lenguaje imbricado en esta dinámica social de los artistas, y también desde un nuevo ambientalismo. Un ambientalismo que no es un ambientalismo de preservación, sino integral, de transformación, de defensa de la madre tierra y de defensa de la vida, de los seres vivos, y de este nuevo pacto, esta nueva visión de la relación de la humanidad con la madre tierra y con el planeta. Entonces, las esperanzas, ilusiones y desilusiones ante los acuerdos de paz son también parte esencial de ese proceso de reorganización democrática y de resistencias. Pero toda la reorganización democrática que se está dando va más allá, en tanto que también se involucra respuesta a la crisis de todo un modelo neoliberal, a un choque de esta civilización frente a los grandes retos, un choque de la civilización con el propio planeta, con la Gaia, si se quiere decir, y que es una respuesta a una crisis inherente al modelo hegemónico de acumulación y de poder. Se trata de un proceso no lineal, de muchos componentes, que se ubica en una tendencia de largo plazo, ¿no? Que es un ciclo largo de guerra que se está cerrando. Tenemos nosotros 70 años de guerra y eso viene en descenso, esas dinámicas de guerra en todos los indicadores, pero también en todos los elementos de voluntad, digamos, de confrontación, y al mismo tiempo se da una fase de mediano plazo de transición traumática, que está marcada por las negociaciones y el acuerdo, con oscilaciones coyunturales, como las que se presentan ahora, de reconfiguración de violencias, de reanimamiento, de confrontaciones, pero que no podemos perder la perspectiva de largo plazo. Entonces, hablamos de una transición traumática porque se trata de un acuerdo de paz parcial que es importante porque pues, involucró a la organización armada insurgente de mayor capacidad en las últimas décadas, militar, digámoslo así, pero al mismo tiempo ha sido un acuerdo en disputa, ¿no?
con grandes oposiciones, sobre todo en la cúpula del régimen, en la cúpula del poder, fraccionamiento que tiene repercusiones en alineamientos también sociales, pero que produjo hechos como por ejemplo la oposición al acuerdo firmado en La Habana y en Cartagena, y que se expresó en el plebiscito del 2016, de octubre creo, en el cual se vio la derrota. Ganaron los del no al acuerdo, y eso también pues se ha visto también en las fracturas de las negociaciones, la interrupción, bloqueo, fracaso de las negociaciones con el ELN en La Habana, y reagrupamiento de disidencias de grupos residuales FARC y la persistencia del paramilitarismo. Uno puede ver en el acuerdo de paz que se ha dado una situación no solamente de simulaciones, de sustituciones, sino de renegociaciones. Hubo una primera negociación, que fue la de La Habana, con firma en Cartagena. Luego del plebiscito se dio una segunda, desde el mes de octubre a noviembre, donde el acuerdo fue todavía más limitado para incorporar posiciones de los sectores del uribismo y de toda esta extrema derecha, limitaciones en todos los temas agrarios, de justicia, en todos los temas. Es decir, el acuerdo se fue metiendo como por un embudo, y luego, para la segunda vuelta, las elecciones presidenciales de 2018, se dio otra renegociación en la cual un sector que había estado con Santos en el bloque de gobierno, con Cambio Radical o con el Partido Liberal, se pasó a la coalición del uribismo de Duque, prefiriendo recortes al acuerdo de paz frente al riesgo que veían como amenaza de un posible triunfo de la izquierda representada en ese momento por la candidatura de Petro. Es decir, que ha habido renegociaciones sucesivas en este acuerdo, y podríamos decir que estamos a puertas de una cuarta renegociación. Es decir, un acuerdo en crisis con aplicaciones muy parciales. Se habla de que estamos en el 20% de las metas de implementación que deberían haberse cumplido hasta la fecha, y con grandes recortes en lo que son transformaciones en materia social, agraria, en materia política, en el tema de la ampliación de la democracia, en temas de seguridad, y con grandes oposiciones a la justicia transicional. Hay un movimiento, hay una pugnacidad, una polarización, donde un sector sigue insistiendo en pasar de esta renegociación, la tercera renegociación que se llamó la paz con legalidad, quieren pasar a una cuarta renegociación en la cual se desmonte lo esencial del sistema de justicia transicional de la JEP y se reduzca la JEP simplemente a unas salas para procesar a miembros de las FARC, pero sacando a los militares y dando una práctica amnistía a los terceros responsables, es decir, a los civiles y a todos los que participaron en la guerra con crímenes atroces. Es decir, que estamos en esa inminencia, es decir, un acuerdo parcial que ha sido implementado de manera renegociada, sustituida, simulada, con algunos puntos importantes, por supuesto, en cuanto a lo que es lo que aceptan desde el régimen, que es de DDR, de movilización, reincorporación, y algo del tema de justicia. En materia territorial, pues se han comprometido con el tema de los planes de desarrollo territorial, los PAR y demás, pero dentro de una visión rutinaria, más en el papel y en la práctica, reacomodando la lógica de los planes territoriales sobre el esquema de consolidación. Es decir, más consolidación territorial, militar y transformación de territorios que han sido de graves conflictos, como el Catatumbo, el Andén Pacífico, en el noroccidente de Colombia, y de muchas zonas que han sido críticas hacia la Orinoquía y la Amazonía, transformándolos en territorios para las grandes inversiones de macroproyectos, y donde las reivindicaciones sociales son absolutamente secundarias. Ahí quedan las migajas, lo que llaman victorias tempranas, pero no grandes políticas. Entonces nosotros tenemos ahora, por supuesto que hay un hecho trascendental en este periodo de reorganización democrática, que yo creo que hay que verlo así, es decir, hay un avance desde el punto de vista del acumulado social. Es diferente la situación hoy a la de principios de la década, cuando dominaba una lógica de guerra comandada por una hegemonía de ultraderecha,
Y ahora tenemos una recomposición política, se vio en las elecciones de 2018, ya se han visto anteriormente, con un debilitamiento de todas estas hegemonías, y pues por primera vez se disputa la presidencia de la República en polarización entre derecha e izquierda. Eso fue el panorama, y esa dinámica de recomposición política sigue. No hay que ver las cosas simplemente en los elementos de la violencia que se ha incrementado, los asesinatos, las masacres, que es cierto, eso forma parte, pero esa violencia es una violencia reactiva frente a otra dinámica que es de reorganización popular de base y también de reorganización política. Pero dentro de esto, yo creo que hay que anotar un hecho fundamental de este periodo, que se expresó en el 17 con grandes movilizaciones, con las mingas, con movilizaciones campesinas, y que termina en grandes explosiones sociales en el 2019 y en el 2021. Bueno, unas dinámicas de insubordinación generalizada con una participación fundamental también de población urbana y rural, pero con una presencia extraordinaria de la juventud y de multitudes, porque esto ha sido de millones de personas en los cacerolazos y todo eso. Podemos decir que aquí se dio una respuesta a la pandemia, una respuesta a la crisis mundial, al modelo neoliberal antisocial y a todas sus insalidas. Y por supuesto también ante los grandes problemas de la crisis climática que ha estado golpeando al conjunto de las sociedades. Pero se combinan reivindicaciones locales, sectoriales, étnicas, societales, antisistema, estructurales, es decir, lo estructural y lo parcial. Hay una interrelación de reivindicaciones que es característico de esta insubordinación. Es decir, no es solamente un levantamiento local. Hay independencia de reivindicaciones sindicales y de resistencia a la reforma tributaria y cosas, pero al mismo tiempo unos planteamientos muy de fondo que incluso fueron planteados de una manera la más completa en la minga étnica y popular, en su pliego y en sus reivindicaciones, que no se trataba simplemente de una negociación de reivindicaciones justas, de resistencia inmediata, sino de ver cómo esas reivindicaciones podrían ser satisfechas solamente en la medida que se dieran cambios estructurales y fundamentales. Eso fue la discusión de la minga y fue la discusión en el paro nacional, que no fue resuelta, pero que expresó las manifestaciones más avanzadas y más generales de conciencia, sobre todo en la juventud. Y también se experimentaron nuevas formas de organización, la asamblea, la comuna, la movilización, los grupos con imaginación desde la cultura y el arte. Las 10 primeras líneas, yo creo que no hay que hablar de la primera línea como el símbolo de la movilización, de la insubordinación. Eso fue una expresión visible y mediática muy importante y además de grupos urbanos interesantes, importantes. Pero es que hubo unas líneas fundamentales de multitudes en la calle protestando, de gente desde los balcones golpeando cacerolas. 70% de la expresión ciudadana se manifestó. Eso es un hecho de ruptura trascendental. Entonces, al ver el conjunto de la situación, no podemos olvidar estos elementos que son decisivos en la perspectiva de la lucha por la paz, por la democracia. Ahora se plantea de cómo revitalizar la movilización social por la paz y el movimiento social por la paz. Yo diría que este movimiento social por la paz incluye varios niveles que se interrelacionan. No puede verse aparte y reducirse la lucha por la paz a la lucha por la solución negociada. La solución negociada es un elemento que no se puede declinar, que hay que mantener como un elemento necesario, urgente, para completar el panorama de las negociaciones con el ELN y posiblemente con otros grupos de los que ahora se llaman disidentes marquetalianos o cosas por el estilo. Habría que mirar esas posibilidades, pero la movilización por la paz se integra con la insubordinación social, con la lucha democrática, con las expresiones políticas, y no puede aislarse, sino que hay que ver cómo hay que establecer allí unos nexos suficientes. Por eso es que es fundamental, por un lado, mantener la defensa del acuerdo en su integralidad, la presión por la apertura política, las reformas territoriales, la política de droga y sustitución de cultivos, de justicia transicional,
todo el tema de seguridad y reincorporación. Fortalecer las formas de poder desde la base, yo creo que es fundamental. Aquí se han dado en lo urbano el poder de la comuna, el poder de la organización barrial, el poder sectorial, el poder de la juventud, de las mujeres. Todas estas formas organizativas de poder de base son fundamentales. No hay que ver la lucha por la democracia como una lucha simplemente por la transformación gubernamental. La lucha por la democracia tiene sentido y perspectiva en la medida en que se construyan instituciones propias de la democracia directa, de la democracia de base, y que no solamente son formas para la lucha, para la movilización, sino que son formas en la resistencia activa transformadora. Yo se lo escuchaba en estos días en un evento que hicimos en la universidad, en la UAIN, para los 30 años del Quintín Lame, y Henry decía, hay que pasar de la resistencia pasiva para que no nos repriman a una resistencia activa de fortalecimiento de lo propio, de los mecanismos propios, de las economías propias. Yo creo que es fundamental también incorporar ese otro concepto en el concepto del poder de la comuna, del poder de base, que es la resistencia desde también las economías propias, de afirmación de identidades y de culturas. Es decir, esto es una lucha de poderes, y la lucha de poderes no es la lucha por el poder, es también la construcción de todas esas redes y fortalezas que surgen desde la base de la sociedad y que expresan la democracia directa. Solamente esa democracia directa, de solidaridad, de democracia de base, que puede darle sentido a una construcción hacia la paz. Y incorporar el programa de la democracia radical. ¿Ese programa cuál es? El que fue presentado por todos los sectores en las movilizaciones de estos años y particularmente en el paro nacional que duró 3 meses. No hay que inventarse, no hay una justificación, no hay que hacer las elaboraciones por allá, hay que ver la riqueza programática de lo que fue elaborado en asambleas, en la asamblea que se hizo en Cali, por ejemplo, en la universidad, donde concurrieron todas las primeras líneas y las organizaciones sociales, todos esos aportes, los pliegos presentados por la Minga, por las centrales, por el Comité del Paro, todo eso sumado da un gran programa transformador que hacia adelante requiere nuevos cambios institucionales. Aquí alguien decía, esa frase se la copié a Giovanni, y yo no sé a quién se la habrá copiado, pero incluso escribí un artículo en un libro sobre eso que es proceso reconstituyente o destituyente. Y aquí tiene que haber una reconstituyente, es un proceso reconstituyente, es de rediseño institucional que vaya más allá de la Constitución del 91. Aquí se trata, en materia de paz, tomar como piso bajo el cual no se puede aceptar condiciones el acuerdo firmado y las conquistas en los procesos de negociación, en las mesas que se han dado, como la mesa de La Habana con el ELN, pero plantearlo hacia arriba, hacia un nuevo pacto mucho más amplio. Y lo mismo en materia de las transformaciones, tomar la Constitución del 91 como un punto de referencia fundamental, un marco con sus logros, pero también tener en cuenta sus limitaciones. La transformación hacia adelante supone reformas institucionales para que se incorpore la democracia de solidaridad y para que se cambien muchas cosas de poderes en los medios de comunicación, en la ubicación de la fuerza pública, en el hiperpoder del Ejecutivo, el poder del régimen dentro del Estado. Entonces ahí tiene que haber un proceso reconstituyente en Colombia que puede adoptar muchísimas formas hacia adelante. Entonces, finalmente, sobre los desafíos, lo que podría ser en la coyuntura electoral. Yo creo que pues, la pregunta es, bueno, ¿cómo se integra el tema de la paz estable y duradera en la coyuntura electoral? Entonces, pues por supuesto que, por un lado, yo creo que hay que plantear el tema del nuevo pacto de paz. Yo creo que hay que hablar de un nuevo acuerdo para una paz grande y duradera. Ese nuevo acuerdo para una paz grande y duradera pues es la tarea del próximo cuatrenio e incluso de la próxima década. Aquí nos van a colocar en la disyuntiva de una cuarta renegociación para acabar definitivamente con asuntos
fundamentales del Acuerdo de Paz del 2016. Si hay un gobierno de derecha, van a ir a esa renegociación que culmina la tarea que no pudieron hacer en este periodo de hacer trizas el acuerdo. Pero si se logra una coalición democrática, que es fundamental, una coalición democrática de gobierno, es un reto y una necesidad impresionante. Entonces, la tarea de reafirmar los compromisos con el acuerdo de paz, reafirmar el propósito de paz, los consensos por la paz, deben también combinarse con un salto adelante. Y el salto adelante es la propuesta de un nuevo acuerdo para una paz grande y duradera, que incluya a todos los sectores en ese gran acuerdo, pero sobre la base de la idea de que hay que seguir el camino de la ampliación de la democracia y de las transformaciones sociales. Es decir, que no hay que limitarse a ese gran acuerdo a las líneas rojas del modelo neoliberal, de los planes de desarrollo del régimen, ¿no? Y a los límites de no tocar la Constitución del 91. Y aquí hay que plantear una cosa mucho más grande, como referente estratégico. Por supuesto que hay adecuaciones tácticas y a lo mejor pues se pueden hacer arreglos circunstanciales, menores, pero dentro de una apuesta mayor. Yo creo que eso hay que meter ese debate, el gran acuerdo. Por supuesto que en esta coyuntura electoral hay que incluir los temas de la defensa de la vida, las situaciones críticas, las masacres, los asesinatos de excombatientes, los asesinatos de líderes sociales continúan. Es posible que en el año 2000, al final del 2021, tengamos una cifra menor en asesinatos de líderes que la del 2020. Pero de todas maneras es una dinámica en crecimiento de situaciones de violencia, de regrupamiento de grupos armados, de incapacidad del régimen de respuesta. Entonces el tema de la vida y de la necesidad de respuesta en ese sentido creo que tiene que ser compromiso de los candidatos. Y darle respuesta, yo creo que el programa para discutir con los candidatos es el programa del Gran Paro Nacional. Yo no digo el pliego, sino el programa, porque en el programa está incluido no solamente el pliego del Comité de Paro, sino en el programa están incluidos los elementos sectoriales, locales, regionales, pero también las propuestas de gran alcance que se levantaron, y particularmente los de la minga étnica, popular y social, que fueron los que dieron como el tono más avanzado, transformador en este periodo. Y por supuesto no se puede olvidar el tema de la gran crisis social y económica vinculada a la pandemia y la necesidad de respuestas democráticas. Estamos en una lucha terrible a nivel mundial por la llamada nueva normalidad. Y en esa lucha los peces grandes, los tiburones de la economía mundial están cogiendo las riendas para reafirmar sus hegemonías y su rapiña. Eso es lo que hay en ese momento. Hay una rapiña de los grandes capitales por posicionarse en la llamada nueva normalidad y un reordenamiento de las hegemonías del capitalismo mundial. Entonces, por supuesto que en medio de eso pues tiene que haber una respuesta, y la respuesta tiene que ser una respuesta al mismo tiempo nacional, pero de alianzas internacionales, una gran alianza continental. Yo creo que el presidente de México ha dicho algo interesante en ese sentido, latinoamericana. Yo creo que también en ese sentido hay que avanzar, ¿no? Una respuesta de los pueblos frente a esta dinámica depredadora que se expresa desde el monopolio de las vacunas hacia todas las imposiciones, la reorientación de imposiciones, incluso frente al cambio climático, que están haciendo también todo un remedio de transición energética y frente al cambio climático. Yo creo que esos son temas, y por supuesto el compromiso con el nuevo acuerdo para una paz grande y duradera. Y a nivel local y regional, yo creo que efectivamente es fundamental persistir en esta dinámica de la resistencia, de la autoprotección, de coger los aspectos centrales de los acuerdos de paz y apropiárselos autónomamente, insistiendo en las transformaciones territoriales, que en el cumplimiento de los pactos alrededor de las consultas y la participación en los PDE, de cumplimiento de las políticas de sustitución. Allí hay una ventana abierta a raíz de las declaraciones que ha hecho el gobierno de Biden, que habla de redefinir la política antidrogas, de modo que no sea una política de guerra a los pequeños cultivadores, sino que se oriente con
se retomen los hilos del acuerdo de paz. Eso es un punto que nos permitiría un nuevo diálogo sin ningún tipo de ilusiones frente a lo que son las hegemonías y todos los intereses geopolíticos de los Estados Unidos en la región. Pero yo creo que son parte de los diálogos necesarios en esta coyuntura electoral. Bueno, se me fue un poquito más largo lo que me han pedido. Espero que lo puedan escuchar. Un gran saludo para todos y para todas.